Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Segunda hora. La primera hora fue la práctica, la segunda hora tema el tiempo y el clima. O sea, climatología o simplemente meteorología. Bien, acá podremos observar, por ejemplo, que es clima, ya está, qué ciencia le estudia. Y cuando hablamos acerca de climatología, dice que el clima es un conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado. El clima no va a cambiar. Muy bien, o sea, simplemente se va a mantener estable. ¿Y qué ciencia estudia? Dice que la geografía física estudia. Bien, vamos a recibir a sus compañeros. Sergio, buenos días. Entonces pasamos, ahí está definición de climatología, muy bien. ¿Qué es climatología? Ahí está. ¿Qué ciencia estudiaba? La ciencia geográfica, muy bien. Dice que la ciencia auxiliar de la geografía física que estudia a los climas, ¿no? Climatología y meteorología. Cuando hablamos del tiempo y del clima, ahí está el tiempo, es el estado de la atmósfera sobre un lugar dado en un momento determinado. O sea, puede cambiar y es inestable el tiempo. Varía a cada momento. Por ejemplo, hoy día de repente estaba lloviznando, más tarde vino el soleado y así, ¿no? El tiempo meteorológico se mide, ¿no?, en periodos cortos. Su ciencia de estudio es la meteorología. O sea, quiere decir que el tiempo es inestable, ¿ya? Inestable, siempre va a variar, va a cambiar. Clima. Es el estado común de la atmósfera en un lugar determinado. O sea, no va a cambiar, o sea, no va a variar. Siempre va a mantenerse estable. Por ejemplo, el Perú tiene un clima de repente, ¿cuál es el clima 3, no? Húmedo, muy seco, cálido, etc. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, en Europa mediterránea, un clima de repente árido, desértico, y así. Entonces siempre se va a mantener. El clima se mide en periodos largos, aproximadamente de 10 a 30 años. Su ciencia de estudio es la climatología. Entonces, ¿qué ciencia estudia el tiempo? Meteorología. ¿Qué ciencia estudia el clima? Muy bien, climatología. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el tiempo y el clima? También la próxima clase va a venir para poder completar, tal como es, simplemente ¿no? Le voy, por ejemplo, no varía, entonces acá puedo colocar que es estable, ¿no? Varía a cada momento, que es simplemente esto va cambiando, ¿no? Ahí está la diferencia entre el clima y el tiempo. Tiempo hemos dicho que es un conjunto de circunstancias meteorológicas como la temperatura, la humedad, viento, que influyen en un área determinada. Puede ser Villa El Salvador, puede ser de repente en el departamento de Ayacucho, puede ser en diferentes lugares. Clima es el promedio de los estados del tiempo de una región determinada. Por ejemplo, en esa España, ¿no? ¿Cómo es el clima de España? De repente de Portugal, cómo es de Francia y así sucesivamente. Y está el tiempo. Es el estado de la atmósfera en un momento y lugar concreto. Bien, clima es el estado característico de atmosférico de un lugar. El tiempo es inestable, ¿ya? Variante, cambia. En cambio, el clima se mantiene, es estable. Esa es la diferencia. ¿Cuáles son los factores del clima? Bien, tenemos los factores cósmicos y los factores geográficos. Anoten, por favor, cuáles son los factores del clima o climatología, del meteorología. Muy bien, simplemente son dos: factores cósmicos y factores geográficos. Los factores cósmicos, cuando hablamos de los factores cósmicos, estamos hablando la forma esférica de la Tierra, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación y la energía solar, ¿ya? Esos son los factores cósmicos, que está, por ejemplo, la forma esférica de la Tierra, el movimiento de rotación, el movimiento de traslación y la energía solar. Hablamos de cada uno de ellos.
Ahí están los factores cósmicos. Muy bien, dice que son aquellos que se relacionan con algunas características de la Tierra, como el planeta, y con sus astros vecinos. Muy bien, Justin Vera. Empieza a leer los hasta el número 4. Justin. Justin Vera. Aquí estoy, Miss, aquí estoy. Muy bien. Empieza a leer del 1 al 4. La forma esférica. Esto determina una mayor o menor absorción de radiación solar con relación al ángulo de incidencia de los rayos solares. Si la Tierra fuera plana, el ángulo de la incidencia de los rayos solares sería el mismo en toda su superficie. El movimiento de rotación determina la desigualdad, la desigual iluminación de los hemisferios de acuerdo al día y la noche. El movimiento de traslación determina la desigual iluminación de los hemisferios con relación a las estaciones del año. 4. La energía solar. Los cambios de la constante solar ocurrida durante las características climáticas. Muy bien, Justin. Creo que estás un poquito resfriado. Muy bien. Cualquier cosa siempre me tienen que pasar la voz, ¿ya? La esférica, muy bien, la forma esférica de la Tierra, o sea, la forma de la Tierra. ¿Qué tiene que ver la forma de la Tierra en los factores del tiempo y del clima? Dice que, por ejemplo, va a generar la distribución desigual de la radiación solar en la superficie de la Tierra, ¿ya? O sea, la distribución va a ser desigual de la radiación solar. Por eso es la forma de la Tierra. En la parte, por ejemplo, ecuatorial es ensanchada y en los polos es aplanada. Por eso es la variación desigual. La rotación, ¿qué tiene que ver la rotación? Dice que afecta la exposición al sol con la sucesión de qué día y la noche. Y la traslación igual, ¿no? Por ejemplo, mira, ya con el cambio de las estaciones, primavera, otoño, verano, y así sucesivamente. Y finalmente la energía solar. ¿Qué tiene que ver la energía solar? ¿No? Bien, por ejemplo, esta energía solar va a formar la radiación electromagnética, o sea, nos va a generar la luz, calor y los rayos ultravioletas, ¿ya? La energía solar nos va a formar la radiación electromagnética. Así de simple, muy bien. Entonces, estos son los factores cósmicos. ¿Cuáles son los factores cósmicos? Forma esférica, rotación, traslación y la energía solar. Pasamos. La letra B, factores geográficos. Muy bien, ahí están los factores geográficos. Estamos hablando de la latitud, de la altitud, relieve, continentalidad, oceanidad y otros más, ¿ya? Cuando hablamos de la latitud, acá está, por ejemplo, ¿ya? Aquí pueden observar en esta imagen sobre la latitud, distancia respecto al límite ecuatorial. Esta es la línea ecuatorial. Muy bien, latitud norte y latitud sur, ¿no? La máxima latitud siempre va a ser 90 grados y la mínima va a ser 0 grados. ¿Qué más? Por ejemplo, vemos la altitud. ¿Qué tiene que ver la altitud? La distancia. Muy bien, ahí está la distancia respecto al nivel medio del mar. Ahí está, ¿no? El nivel medio del mar, entonces es la distancia. La oceanidad. ¿Qué tiene que ver la oceanidad? Influencia por la proximidad o masa oceánica, como podemos observar en esta imagen. La continentalidad, ¿qué tiene que ver la continentalidad? Ahí están los continentes, la influencia por la lejanía, ¿ve? Por la lejanía de que a una masa oceánica, mientras que la oceanidad está cerquita, y en cambio la continentalidad está un poco más lejos. El relieve, ¿qué tiene que ver?
tiene que ver todas las características de la superficie terrestre. Y la vegetación, que tiene que ver, por ejemplo, acá vemos la vegetación, regula la temperatura. Muy bien, ahí están los factores geográficos. Esto lo va a leer Eduardo Salaverry. Eduardo, ¿estás listo? Eduardo, la latitud. Eduardo Salaverry no está. Muy bien, se fue de paseo. Yarin. Yaren. O sea, todo el mundo le voy a poner falta. ¿Qué pasó con Yaren? Si por OB no tienes audio al inicio, tienes que justificarte, hijo. Flores mía. Mía. Sí. Ya, empieza la latitud. La latitud da la posición de un lugar al norte o al sur de la línea del ecuador. La forma de la Tierra hace que los rayos solares lleguen en distinta intensidad. En el ecuador, los rayos solares llegan en forma perpendicular y en las otras zonas de manera más oblicua. Muy bien, ¿se acuerdan esto que va a generar qué cosa en las famosas latitudes, no? Las famosas, las los equinoccios y los solsticios. Mayormente los famosos solsticios. Bien, ahí está. Latitud norte y latitud sur. La altitud, muy bien. La altitud dice que la distancia vertical, ¿ya? Es la distancia vertical entre un punto de la superficie terrestre, por ejemplo, la cumbre de una montaña y el nivel del mar. Ejemplo, por ejemplo, el monte Everest, ¿no? El punto más alto de la Tierra. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de acá con una imagen. Imaginemos que este sea del nivel del mar. Entonces vamos por acá a la montaña más alta, ¿no? Entonces ahí está la montaña más alta. Donde que va hacia arriba, esa es la altitud. Y este es el nivel del mar, ¿ya? Desde los 0 metros, en Monte Everest, ¿cuánto mide? Aproximadamente 8.848 metros sobre el nivel del mar. No me acuerdo de Everest, me acuerdo de acá de nuestro territorio peruano. El punto más alto del Perú es la famosa llamada el Nevado de Huáscara. ¿Cuánto tiene? Algo de 6.768 metros sobre el nivel del mar. Y así. Con mayor, o sea, la altitud sobre el nivel del mar, ¿no? Menor es la temperatura. O sea, acá siempre va a variar, ¿no? Va a variar qué cosa de acuerdo a la altitud, de acuerdo a lo que es a mayores temperaturas y así sucesivamente, va a cambiar. Ahí está, ¿ya? Los factores geográficos. Esto lo va a leer, ya está Mía, participó. Señorita Rivera. ¿Estás lista, Rivera? Rivera. Muy bien, Rivera tampoco no es. Ya. A ver qué nos puso Rivera. Vas a leer, hija. Muy bien. Correcto. Muy bien, Rivera. Empieza la latitud, la altitud, el relieve, la oceanidad y la continentalidad. Rivera. Ya tienes problemas con el audio. Muy bien. No te deja aprender. Leonardo Cagua. Sí, profesora, dígame. Empieza a leer, hijo. Latitud, altitud, relieve, oceanidad y continentalidad.
La latitud, la distancia relativa al ecuador geográfico, determina la mayor o menor inclinación de los rayos solares sobre un lugar, mayor o menor temperatura, y establece la duración de los días artificiales. La altitud, la distancia relativa al nivel medio del mar, determina variaciones en algunos elementos como la temperatura, presión atmosférica y humedad. El relieve, las características del sueño, textura, grado de humedad, vegetación, etc. La oceanidad es la influencia de la proximidad de un lugar al océano. Influye en la humedad alta y la temperatura, poca amplitud. Muy La, bien. con- Entonces, la gracias, Leonardito. Muy bien. continentalidad. Hasta ahí nomás. Hijo. Factores geográficos, muy bien. Hemos dicho que la latitud, muy bien, siempre que tiene que dar, por ejemplo, acá, ¿no? La latitud, ¿no? Del medio, de la parte de lo que es Ecuador. Entonces, los rayos solares van a caer de forma desigual, ¿ya? La altitud, ya sabemos que es la máxima altura, desde el nivel del mar hasta, de repente, el punto más alto. Relieve tiene que ver con todas las características de un territorio. Por ejemplo, si del Perú hablamos todas las características del relieve de nuestro territorio peruano, como es su geomorfología. Por eso dice su textura, el grado de humedad, vegetación, población y así sucesivamente. La oceanidad, muy bien, los océanos. Acá está, por ejemplo, los océanos, que siempre va a estar más cerca, muy bien, y la continentalidad un poquito más alejado, ¿no? de la masa oceánica, y también, por ejemplo, hay otros más, etc. Entonces ya tenemos cuáles son los factores del tiempo y del clima. Bien, tenemos factores geográficos y factores cósmicos. Ahora nos pasamos a los elementos del clima. ¿Cuáles son los elementos del clima que están observando ustedes aquí? Muy bien, porque dice que esto nos va a condicionar muy bien ciertas características de la atmósfera y por lo tanto, muy bien, tanto, por ejemplo, los factores geográficos como los factores cósmicos. Por lo tanto, tenemos la humedad, la radiación solar, la temperatura, las precipitaciones, la presión atmosférica, el viento y la nubosidad. Esos son los elementos del tiempo y del clima, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿cuáles son los elementos del tiempo y del clima? Acuérdense, por favor, porque en la próxima clase viene otra vuelta práctica: humedad, radiación solar, temperatura, precipitaciones, presión, viento, nubosidad. Pasamos con la radiación solar. Bien, la radiación solar, como pueden observar ustedes, ahí están los instrumentos que se puede, por ejemplo, medir la radiación solar. Ahí está, actinómetro, heliógrafo, etc. Muy bien, entonces pasamos con la radiación solar. Esto lo va a leer muy bien Michelle. Michelle. Jacinto. Yo pensé que los profesores exageraban, ¿no? Cuando lo llamo, sus estudiantes no me responden, ni por el WhatsApp, ¿no? Ni por el chat, ni por el audio, no prenden cámara. Bueno, no exijo que ustedes prendan su cámara, pero estén atentos. ¿Bien? Michelle. Sergio. Quispe Román. Por ejemplo, a Rivera no le deja prender su audio, pues por eso uno tiene que, en el momento donde yo tengo que probar mi audio, tengo que probar en el momento cuando estamos, ¿no?, llamando la lista. Ahí, cuando estoy ingresando, por lo menos saludo, a ver si mi micro funciona o no funciona. Muy bien, Alesia, empieza a leer la radiación solar. Alesia tampoco no está.
O sea, a todos le voy a poner falta. Christopher Ogmin. Y eso estoy. Ah, Bastante sí. estoy. Muy bien, estabas demorando. Muy bien, entonces, a leer, hija, antes que se acabe la hora. ¿Todo mis? Todo es pequeñito, sino que simplemente Ya. las letras son grandes. Radicación solar. Se mide con el heliógrafo. Es la energía que recibe la atmósfera y superficie terrestre, procedente del Sol. Ahí me quedé. Ya. De la radiación solar incidente sobre la Tierra, un 34% se devuelve al espacio directamente por reflexión de la atmósfera, nubes y superficie terrestre. Un 19% lo absorbe la atmósfera para calentarse. Otra parte se utiliza para evaporar el agua y el resto calienta la superficie del planeta, que lo vuelve a irradiar en forma de calor. La radiación va a variar según la altitud y latitud. Muy bien, muchas gracias, hija. Muy bien, entonces la radiación solar. Muy bien, nosotros, por ejemplo, acá vemos que nos calienta el solcito. Muy bien, esa es la radiación solar, ¿no? Va a depender de otros factores, como por ejemplo la latitud y la altitud. Bien, entonces, ¿con qué instrumento básicamente se mide la radiación solar? Dice que se mide con el heliógrafo. Ahí está, heliógrafo de helio, ¿ya? Heliógrafo, ahí te dice, para medir la radiación solar se emplea el llamado, muy bien, actinómetro, y también se emplea el heliógrafo para medir la insolación. Entonces, estos dos tipos de instrumentos se utilizan para medir la radiación solar, ¿correcto? Entonces, me voy a quedar en la radiación solar porque no me va a alcanzar el tiempo para continuar. La próxima clase continuamos con la temperatura, la presión atmosférica. Entonces ustedes vayan ya averiguando, por ejemplo, cuáles son los elementos del tiempo y del clima. Ya sabemos que era la radiación, muy bien, la nubosidad, ahí está, todos estos. ¿Qué cosa es la humedad? ¿Qué es la temperatura? ¿Qué son las precipitaciones? ¿Qué son las presión? ¿No? ¿Qué es presión atmosférica? ¿No? ¿Qué es el viento? La nubosidad. Entonces nosotros nos vamos a quedar en la radiación solar, ¿ya? Voy a pasar la asistencia.